Hoy en día las personas nos dejamos llevar más por nuestras emociones que por nuestras convicciones. No sé si han notado que ante la adversidad que atravesamos actualmente nos vemos afectados, sumamente afectados en nuestro interior, y eso hace que a veces nos sintamos deprimidos, cabizbajos, que no tengamos ganas de seguir adelante, de buscar las cosas buenas, de hacer buenas acciones. Y cuando se presentan las dificultades, pues es donde realmente se prueba nuestra fe. Y es ahí donde demostramos si nuestra fe está firme en Dios o si solamente es una creencia. Recordemos el libro de Santiago nos dice que aún los demonios creen y tiemblan. ¿Y qué? Pero eso no hace la diferencia porque ellos realmente no están convencidos de que Dios es Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, a quien deben adorar y servir. Al contrario, se rebelan contra Él. Y así muchas veces nos rebelamos eh, a- en contra de Dios por nuestras emociones y decimos, no quiero obedecerte, no tengo el ánimo para hacer tu voluntad en esta ocasión. Y así vivimos toda nuestra vida cayendo, levantando, cayendo, levantando. eh, y es algo inestable, nuestras emociones son algo inestables. Hoy quiero hablarles de una historia de tres varones que fueron fieles hasta la muerte. Estuvieron dispuestos a morir por servir a Dios. Sus convicciones eran claras, eran firmes. Y es que desde que fueron deportados juntamente con Daniel, eh, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ya iban con la disposición a no hacer nada que ofendiera a Dios, al Dios en el cual ellos creían, el Dios de los judíos. Estaban determinados a servir al único Dios verdadero. No les importaba morir si era necesario. Hoy vamos a ver esta historia que Daniel nos narra en su libro en el capítulo 3. Recordemos que Daniel también fue un profeta que, al igual que el resto de los profetas, estaba dispuesto también a morir. Fue llevado al pozo de los leones y solo por servir a Dios es que él estaba siendo también condenado a muerte. Así eran los creyentes en el Antiguo Testamento. Así fueron también muchos de los apóstoles del Señor Jesucristo. Estaban dispuestos a morir. Hoy en día, ¿será que como creyentes, como cristianos, estamos dispuestos a morir por el Señor? ¿Será que somos fieles a Dios como Él quiere? Veamos esta interesante e importante historia que se nos narra en la Biblia, que nos ayuda a afirmar nuestra fe en Dios. Daniel capítulo 3. Aquí he titulado el sermón Seamos fieles a Dios hasta la muerte. En esta historia se va a mencionar un rey, Nabucodonosor, quien ustedes ya saben, tenía sueños, venía Daniel y los interpretaba. En esta ocasión Nabucodonosor, a pesar de que conoce que el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, podía revelar un sueño y revelar la interpretación del mismo, como lo hizo en el caso de Daniel, y que cuando escuchó cómo Daniel le interpretó el sueño que él había tenido, alabó al Dios de Daniel, pero poco tiempo después él se va a olvidar de esto. Y veamos lo que va a suceder en esta historia. Voy a leer Daniel 3, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos y
los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Estos primeros 7 versos nos deja ver cómo todas las naciones en aquel tiempo fueron obligadas a servir a un dios falso, a postrarse ante una estatua que el rey Nabucodonosor, quien se creía grande, él era sumamente orgulloso. Recordemos que era el rey más poderoso que había en este momento en la historia, y podía hacer lo que él quisiera. Si él quería que mataran a toda una nación, a los habitantes de una nación, pues los eliminaban con facilidad. O a quien él quería engrandecer, lo engrandecía, y a quien él quería humillar, lo humillaba. Ese era Nabucodonosor, alguien que tenía mucho poder. Tanto que mandó a hacer una estatua, una imagen que tenía 30 metros de largo, 3 metros de ancho, y la levantó para que todos lo adoraran, porque esta imagen lo representaba a él. Él creía que él era un dios, él lo podía todo. Entonces obliga a toda una nación a que se postre ante esta estatua, ante esta imagen. Podemos ver claramente aquí el reflejo de un hombre soberbio, un hombre que creía que se las podía de todas. Y es que no está lejos de nuestra realidad. Es un ser humano que puede pensar que es autosuficiente, que no necesita de Dios, que no necesita reconocer a Dios y que necesita ser alabado, adorado. Él quería sentirse admirado por las personas. Y es que no es cierto que a veces esto nos motiva a nosotros a hacer las acciones que hacemos, ser vistos, ser admirados. Bueno, esto era lo que este hombre poderoso buscaba. Estaba obligando a una nación a rendirle adoración a un Dios falso. Eso es lo que podemos ver en los primeros 7 versos. Entonces, después de que se dicta esta orden, todos la van a cumplir, todos la tienen que cumplir, porque el que no la cumpla será metido a un horno de fuego. Ahora bien, Dios va a demostrar que Él puede salvar a sus fieles si así lo desea. Dios puede intervenir en medio de una situación así si Él lo desea. Veamos qué dicen los siguientes versículos, 8 al 18. Dice así: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Era el saludo que le daban a su rey en ese tiempo. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos,
los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están ustedes dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? ¿Están dispuestos? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados de en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que lo libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno y del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vemos acá tres hombres que están ante el rey más poderoso de la tierra en esta época, quien puede mandarlos a un horno de fuego, los está amenazando de muerte. De hecho, por eso es que todos habían obedecido, porque si no iban a ser echados a un horno de fuego. Pero estos hombres tranquilamente, cuando escuchan al rey que les da una segunda oportunidad, porque al parecer no era tan malo el rey, y les dice: bueno, vean que yo soy bueno, les voy a dar una segunda oportunidad. Si ustedes ahora, al oír el sonido de los instrumentos, se postran y me rinden adoración, se adoran la estatua de oro, pues no les va a pasar nada. Así que les voy a dar una oportunidad. Pero les quería preguntar a ustedes personalmente si era cierto y corroborarlo. Quiero verlo con mis propios ojos si ustedes no lo hacen. Entonces, cuando ellos escuchan que el rey les está dando una segunda oportunidad, digámoslo así, se le quedan viendo y le dicen: rey, no es necesario que nosotros te respondamos tal cosa. Realmente nosotros creemos en un Dios que nos puede liberar incluso de tu mano. Tú que eres alguien que crees que es todopoderoso, que lo puede todo, Dios nos puede librar de tu mano. Y además, si no lo hiciera, pues ya Él, pero nosotros solamente a Él serviremos. Convicciones claras tenían estos varones. Ellos sabían a qué Dios servían, el único Dios verdadero. Y ya sea que Dios hiciera algo a su favor o no, ellos iban a ser fieles, incluso hasta la muerte. No sé qué haríamos nosotros si alguien, pongámoslo en nuestro contexto, nos está apuntando con un arma y nos dice: adoras o arrodíate a adorar esa imagen, si no ahora mismo te tiro un balazo, te doy un balazo en la cabeza. No sé si adoraríamos a ese hombre o a esa imagen. Estos hombres están pasando por una prueba, la cual están recibiendo una amenaza de muerte si no adoran, si no sirven, si no cumplen la orden que el rey ha dictado. No obstante, ellos, sus convicciones no les permiten ir tras sus emociones, porque ¿qué sentiríamos si alguien nos amenaza de muerte? Si alguna vez los han amenazado de muerte, ustedes saben que uno se pone nervioso, se pone a temblar o teme por su vida, por la vida de su familia. Pero estos varones están claros en quién han creído y saben
que Dios los puede librar si Él quiere. Claramente nos deja ver que un siervo de Dios no sirve a Dios porque espera un beneficio, por interés, porque Dios bien podía dejarlos quemarse, chamuscarse, como decimos, pero ellos estaban dispuestos. Eran hombres que estaban dispuestos a ser fieles hasta la muerte. Así eran los cristianos en el Antiguo Testamento. Son un claro ejemplo. Hoy en día, aunque no estamos siendo amenazados de muerte, pocas veces dejamos notar nuestra fe. Pocos pueden ver que nuestras convicciones son claras en cuanto a buscar a Dios y serle fiel. Muchas veces vamos tras imágenes, tras dioses falsos, y tenemos una doble vida, el mundo, Dios, y mi manera de concebir a Dios, pero no es la manera como la Biblia me lo dice, me lo enseña, me lo demuestra, quién es Él, cómo quiere Él ser servido, y lo sirvo a mi manera, a mi antojo. Y de repente me vuelvo un tipo camaleón que dependiendo de dónde estoy, así me comporto. Pero aquí estos hombres tienen claro a quién sirven. No importa si su piel va a cambiar de color porque van a ser quemados. No les importa tener un alto puesto en el gobierno porque trabajaban para el gobierno, tenían buenos ingresos. Pero eso tampoco estaba en discusión para ellos. O sea, su convicción de que Dios era el primer lugar en su vida era clara. Y no había hombre que podía cambiar eso en su interior, en su corazón. Entonces podemos notar que estos hombres le dicen al rey: rey, gracias por la oferta y por la segunda oportunidad, pero no te vamos a adorar, no nos vamos a postrar ante ti. Hay un precio que pagar por ser fiel a Dios, y es algo que vamos a ver en los versos 19 al 27. Dice así: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Aquí vemos cómo esos hombres tenían que estar dispuestos a ser quemados, un precio a pagar por ser fiel a Dios. Le dijeron:
está bien, accedemos a que nos metas a este horno de fuego. Los amarraron, hombres fuertes para que fueran bien amarrados, y los tiraron. Las llamas eran tan fuertes que quemaron a aquellos hombres vigorosos que eran parte del ejército del rey. Pero lo interesante es lo que va a pasar. Nabucodonosor con sus propios ojos va a ver que habían 4 varones, ya no eran solo 3, habían 4. Y Nabucodonosor expresa algo, que el aspecto del cuarto era como uno de los hijos de los dioses, refiriéndose a lo que él estaba viendo, al ángel que estaba viendo. De esta manera podemos notar cómo Dios intervino. Es claro que los discípulos, Sadrach, Mesach y Abednego, no obligaron a Dios. Tampoco le dijeron, estamos dispuestos a entrar a ese horno de fuego, pero si antes nos aseguras que nos vas a salvar. No, no hicieron eso. Y a Dios le agrada que sus hijos sean fieles, a pesar de las situaciones que puedan atravesar, aun si pasan por fuego. Tenemos que ser fieles como siervos de Dios, tenemos que ser fieles a Él, y que el mundo pueda ver nuestra creencia en Dios, nuestra fe, que pueda hacerse evidente con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, de manera que puedan ver a Dios a través de nosotros, de nuestra vida. Ese es el papel de los hijos de Dios, mostrar en medio de este mundo que sirve a ídolos, que sirve a imágenes, que van tras dioses ajenos, cuando Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues solamente la iglesia puede mostrar esto. Y si la iglesia está yendo tras dioses, tras imágenes, se está postrando ante ídolos, ante hombres poderosos, ¿quién va a mostrar entonces quién es Dios? Sino su iglesia. Nosotros somos los que debemos, con nuestras convicciones, convencer también a los demás de que Dios es real. Tenemos que demostrarlo. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Estando dispuestos incluso a entregar nuestra vida por amor a Dios, por amor al evangelio que hemos recibido y que ahora, por su gracia, podemos vivir cada día. Bien, finalmente Dios va a demostrar que Él es el único Dios. En los versos finales dice así a partir del verso 28: entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Un rey orgulloso, un rey idólatra, aquí está reconociendo que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el único Dios verdadero, porque Él les ayudó, porque Él pudo ver el poder de Dios. Verso 29, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Una vez más, este rey tiene la oportunidad de ver quién es Dios con sus propios ojos. No le va a durar mucho esto. Poco tiempo después, él nuevamente va a creer que no necesita de Dios y que no hay otro hombre como él. Con sus propios ojos vio el milagro, recibió un testimonio real, y así el corazón del hombre es duro para conocer a Dios. No obstante, Dios es el único Dios verdadero, y por eso es que nosotros necesitamos, debemos permanecer fieles hasta la muerte, hasta precio de morir nosotros, por mantener nuestras convicciones en Dios. Así que pregúntate, ¿en base a qué vives? ¿En base a tus emociones?
A veces estás bien y a veces estás mal y por eso a veces no buscas a Dios. Estás viviendo en base a eso que sientes. Pues a Dios hay que servirle siempre, en todo momento, en las buenas y en las malas. A veces nos va a costar más que en otras ocasiones, pero debemos hacerlo en el poder de su fuerza. Él es el único Dios en quien hemos creído, en quien hemos hallado la salvación. Así que les invito, les invito a aquellos que aún no han reconocido a Dios como su Señor, a que lo acepten, a que lo reconozcan a Él como el Señor de su vida. Tú puedes tener mucho dinero, puedes ser un hombre muy influyente, puedes tener medios a tu disposición, millones en un banco, pero tu vida está en las manos de Dios, quieras o no, y Dios hace lo que le place. Así que antes de que sea tarde, humíllate ante el único Dios verdadero y séle fiel hasta la muerte. Así que este es el reto. Dios les bendiga.